Venga, vamos con los pasados. Bueno, vamos con el presente y con el pasado, pero vamos a ir al presente perfecto, ¿no? Hemos visto anteriormente en la clase pasada, eh, nos dedicamos a ver el presente simple. Ahora nos vamos a ir a los perfectos, ¿no? Entonces, como veis aquí, es un cuadro en donde, igual que en la anterior, ¿vale? He englobado a todos los tiempos verbales que tienen en común, como vamos a ver, al verbo to be. Entonces, tenemos al presente perfecto simple, al presente perfecto continuo, tengo al pasado simple y al pasado perfecto progresivo. Entonces vamos a ir, igual que en el otro vídeo, vamos a ir poquito a poco. Aquí os dejo para que podáis copiar, si queréis copiar el resumen de cómo se forma y si se utilizan o no se utilizan auxiliares para las negativas y las interrogativas, pues para que ya lo tengáis en una foto y en una foto o en un folio como yo, que estos son 4 folios juntos. Para que os hagáis una idea, son 4 folios juntos, casi estamos hablando de pues más de medio metro, más de medio metro por medio metro. Bueno, pues vamos a ir aquí, vamos a centrarnos ahora en el presente perfecto simple, ¿vale? ¿Cómo se forma? Bueno, pues entonces el presente perfecto simple, presente perfecto, todo lo que es perfecto no es perfecto, porque me lleva el have, ¿vale? No es presente. El presente simple es el verbo to be, ¿no? Pero el presente perfecto ya no es perfecto, porque lleva el verbo to have, que en presente es have has, ¿vale? El have has más el participio pasado, que es la tercera columna de los verbos que no son regulares, los irregulares. Entonces, claro, al have has le acompañan sus pronombres personales como hasta ahora hemos visto, ¿no? El I, you, he, she, it, we y them. No, y they, perdón, aquí le faltaba una E. Perdonadme, pero que soy disléxica y a veces me como cosas o digo cosas que no son. Vale, la traducción de este verbo sería yo he probado ta, ¿no? Entonces, en este ejemplo sería el sushi. Yo he probado el sushi. Vale, ¿en qué estamos interesados en este tiempo verbal? Nos interesa el resultado de la acción, no en cuándo ha sido. Esto es muy importante porque en el pasado simple nos interesa cuándo ha sido, pero en el presente perfecto simple nos interesa el resultado de la acción. Entonces, ¿qué sería? Como siempre, el PP, que es el pronombre personal, más el have has en función del pronombre que le pongamos. En negativa sería hasn't o haven't. Y luego sería el participio pasado, que es la tercera columna de los verbos, como ya hemos visto, irregulares. ¿Utiliza auxiliares? Pues sí, sí, porque utiliza have has. Sí, sí los utiliza. En la forma negativa, por ejemplo, aquí tenemos en la negación. La negación lo que es I have not tried sushi, es decir, yo no he probado el sushi. Entonces, se puede poner hasn't si la forma del pronombre personal del PP es he, she, it. Entonces, aquí sería más el verbo en participio, claro. En la interrogativa que hacemos, como siempre va la forma verbal. En este caso va el auxiliar o va la base de esta forma verbal que es el have. Entonces, primero sería el have has más el pp más el verbo en participio. Entendemos que el verbo en participio, en los verbos que son regulares, ya sabemos hacerlo, ¿no? Le añadimos ed o de. Eso es lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo se hace, ¿no? De todas maneras, como vamos a ver ejemplos, ya lo vamos viendo. Ahora vamos a ir al presente perfecto continuo. ¿Continuo qué es? Continuo es continuar. El continuo siempre va con ing, siempre va con ing. La verdad es que ing es muy buen banco. El continuo siempre va con ing porque es que es una atención continua lo que tiene ing contigo, ¿no? Entonces sería el verbo to have, es decir,
primero sería PP, ¿no? PP más have has, más been, más el verbo en infinitivo más ing. Es decir, aquí la peculiaridad que hay es que le tenemos que meter el verbo to be, la tercera columna del participio del verbo to be, que es been, o sea, ven para acá, más el verbo en infinitivo en cuestión, ¿vale? Y luego seguido de ese verbo le añadimos ing. Por ejemplo, la traducción sería, yo he estado cocinando porque, ¿vale? Ta. O for 2 años, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Se utiliza auxiliares? Sí, se utilizan auxiliares. Se utiliza el have has más el been, ¿vale? Aquí ya le vamos añadiendo cosillas. El have has más el been, ¿vale? Entonces, en la forma negativa, ¿de acuerdo? El not estaría igual que estamos en el presente perfecto simple. Si lo vemos aquí, ¿vale? Estamos igual. Mirad. I have not, ¿no? Y aquí es they haven't not. Es lo mismo. Lo único que aquí, en este tiempo verbal, que es el continuo, ¿vale? Perfecto continuo, le añadimos el been. Y luego el verbo en infinitivo, que es learning, for 2 years, ¿vale? Este tiempo verbal se caracteriza porque va a aparecer un tiempo, ¿vale? Un tiempo, un momento. Aquí va a aparecer un tiempo, un momento, porque es continuo, nos va a decir un tiempo específico, es continuo. Durante ese tiempo he estado haciendo esa cosa, ¿no? Entonces yo he estado leyendo durante 2 años. Aquí sería escuchar de escuchando, no oír, que es hear, es otra cosa. En la interrogativa, pues estaría exactamente igual que aquí, igual. Sería have has más el PP más been, la tercera columna del verbo ser o estar, que es el verbo to be, más el infinitivo en cuestión más ing. Y luego ta. O sea, sería el tema y la interrogación. Entonces aquí ya vemos cosas, ¿no? Aquí vemos que lo que tienen en común estas dos cosas realmente solamente es el verbo to have, porque el robo a partir de aquí es diferente, ¿no? El presente simple, el verbo to have sigue a un participio pasado del verbo, que es la tercera columna, y en el presente perfecto continuo lo que va es el been, ¿vale? Que es el participio del verbo to be, ¿vale? La tercera columna más el verbo en infinitivo que quiero que haga la acción, ¿vale? Y luego ing. ¿Cuándo se utiliza? Pues se utiliza para enumerar cuántas cosas has hecho en tu vida, para expresar situaciones que empezarán en el pasado y que son verdad, ¿vale? I have now, es decir, yo he conocido a James desde 4 o 5 años. Describe acciones o situaciones que faltan por terminar, ¿vale? Por ejemplo, yo he leído, I have read, la mitad del libro, half of the book. Para expresar el presente, resultado, para expresar un presente resultado, por ejemplo, John ha perdido el autobús. John has missed the bus. Así que, aquí pone así que, así que, él llegará, bueno, el futuro lo vamos a ver después. He will be late. Él llegará tarde. El así que se pone mucho también para cambiar la oración, para cambiar de tiempo verbal. Yo he pintado la habitación. I have painted the room. Se le añade la tercera columna, el ed. Aquí en el mise también se le añade el ed, ¿vale? I have read es un verbo irregular cuyas 3 formas de composición son las mismas. Se escribe exactamente igual en presente, en pasado y en participio. Se escribe exactamente igual, es leer. Pero aquí se dice yo he leído,
¿vale? Yo he leído la mitad del libro. Palabras claves. Nunca, never, ever. Since, desde, for, durante. Yet, o sea, esto, ya. Already, ya lo he hecho. Just o just, acabo de. Las, pasado. Es decir, que el presente perfecto simple, siempre que aparezca en la oración estas palabras, posiblemente siempre, o sea, no le va a poner las, pasado el mes, pasado el año, ahora vamos a ver las frases, ¿no? Bueno, a ver, entonces, para saber dónde se colocan y dónde no se colocan. A ver, las de naranja, ¿vale? Las naranjas que tenemos aquí, ¿vale? Estas naranjas que tenemos aquí se colocan al final del tiempo verbal hecho, ¿vale? Since y for, desde y durante. Yet, ¿vale? Se coloca al final de la frase, ¿vale? Yet se coloca al final de la frase. Y luego, already y just se colocan en el medio entre, es decir, entre el PP más el have has, se coloca el already y el just y luego está el participio pasado. Pero yet siempre está al final. Yet siempre está al final. Entonces, lo que siempre van con esta forma verbal son estos tres, el yet, el already y el just. Siempre van con esta forma verbal. Entonces, a capón, siempre que damos una frase, lo vamos a poner en presente, perfecto, simple. Es decir, verbo to have has, más el participio del verbo. Vamos a ver los ejemplos. Yo he pintado la habitación y ahora ves que la habitación está en verde. Sería I have painted, ¿no? The room, la habitación, y and now, ahora, tú ves, you see, que la habitación of the room, que la habitación está green, verde. Otro ejemplo. Already o just se coloca entre el sujeto y el verbo, como lo hemos visto aquí, ¿no? Entre el sujeto, ¿qué es esto? El sujeto es el PP más el have has. Y luego ya está el verbo, el participio, ¿no? El pasado en participio. Se pone aquí en medio el already just, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo. I have just finished, es decir, le hemos colocado el ed, ¿vale? Porque esto es un verbo regular, ¿vale? Entonces se le pone ed, porque finalizar es finish. Si le ponemos finalizado, ¿vale? Pues entonces sería esto, ¿no? Yo acabo, yo he acabado de terminar, mi examen, my examen. Esto lo vamos a repasar ahora, después lo vamos a repasar estos, ¿vale? Los pronombres los vamos a repasar. Entonces, otra vez vamos a poner so, ¿no? Así que ahora yo estoy feliz. I am very happy. Aquí. I have already cloned it. Yo ya lo he hecho. Vamos a ir con el yet. El yet va al final de la frase, ¿vale? Entonces siempre se pone, esto es una pregunta. En una pregunta, ¿cómo va? Pues primero va la forma verbal. Es decir, en este caso sería have has y luego sería el PP, el pronombre personal, ¿no? Aquí digo, have you seen, es decir, el verbo ver, que es se, ¿vale? El participio del verbo se, la tercera columna es sen o sin, porque la segunda columna del verbo ver es saw, S-A-W, ¿no? Y aquí como tenemos que poner la tercera columna, pues tenemos que poner el sin.
The now start, works film yet. Es decir, tú vistes ya la nueva película de Star Wars. Otra dice, no, la respuesta I haven't, es decir, yo no la vi todavía. ¿Ves? Aquí pone it's, o sea, yo todavía no la he visto, ¿no? Yo todavía no la he visto. Entonces aquí dice esto. Pero, aquí, will, la veré en el futuro, ¿no? Pero la veré en el futuro. Pero la veré, sí, pero la veré en el futuro. Aquí, con el sign y el for, ¿vale? El sign se pone para decir, por ejemplo, desde 2007 hasta 2008. Eso es lo que significa sign. De hecho, yo he hecho una pregunta y le hice una pregunta y entonces me dice, siempre que va sign y for, yo con el sign siempre pongo el presente perfecto simple. Ya está. Luego el for depende, ¿no? Pero bueno, el for fue durante, ¿no? Entonces aquí tengo dos ejemplos y pone it hasn't snowed since last year 2007 Wednesday. It hasn't snowed here for 9 years. No ha nevado todavía. No ha nevado desde el año pasado o desde el 2007, desde el miércoles. No ha nevado aquí desde hace 2 años o durante 9 años. No ha nevado aquí, ¿no? Vamos a ir al presente perfecto continuo. Lo voy a poner así para relacionarlo, ¿vale? Para recordar otra vez cómo estaba formado, ¿no? Cómo estaba formado el presente perfecto continuo, que realmente la única diferencia, y bastante diferencia, es que sustituimos el participio pasado por el been más el verbo en infinitivo con el maravilloso ing. Entonces, vale, según estas oraciones que tenemos aquí, ¿vale? Del presente perfecto simple, y ahora nos vamos a ir al continuo. Pues bueno, la acción está relacionada con el presente, ¿no? Entonces dice, yo he estado pintando la habitación porque yo tengo mis manos manchadas con pintura, ¿no? Entonces dice, I have been painting the room because I have my hands, manos, stained, manchadas con with paint, pintura. Yo he estado cocinando porque la cocina huele bien. I have been cooking because the kitchen smells good. Entonces, yo he estado es I have been. Es que al final es yo he estado. Esa es. Y luego se pone el verbo en gerundio porque es un verbo que tiene acción. Pero lo va a poner así. Because, cuando aparezca esta oración, because, ¿vale? Significa que está relacionada con el presente, ¿no? Ella ha estado leyendo desde las 10 y ella continúa leyendo todavía, ¿no? Entonces dice, she has been reading, es decir, she has been es que ha estado leyendo, reading, desde since las 10, 10 o'clock, y ella, he is, still reading, ¿no? El todavía, ¿vale? Que ya sabemos, el still también ya lo hemos visto, donde se coloca el still. Y ahora vamos a ir a las palabras claves. Las palabras claves son because, porque se utiliza para enlazar una oración y relacionarlo con el presente, y también el for, ¿vale? Pero yo creo que más que nada because. Nos va a enlazar 2 oraciones y ya está.
Pero a ver, si es que es el bin este, le tenemos que poner pues cuando está así, cuando hay un have y tal, y como no va a poner los tiempos verbales en principio en infinitivo, pues con localizar la oración y ya está. Entonces, aquí, Raquel ha estado corriendo porque ella está sudando, ¿no? Entonces dice, Raquel has been, ha estado running, corriendo, porque, because, ella está sudando, que es she is sweating. Vale, entonces, aquí lo pongo. Ojo, si no tiene relación con el presente, ¿vale? Con una situación de presente, ¿vale? Presente, perfecto, simple, ¿vale? No se sabe cuándo, o no sabes por qué, porque no hay un because, ¿vale? Si hay una acción relacionada con un for, un because o un when, es presente, perfecto, continuo. Ahora vamos al pasado perfecto. Esta columna de aquí no la he explicado porque realmente esto va aquí. Va aquí y en la siguiente. En el pasado perfecto progresivo, ¿vale? Porque aquí vas a necesitar tanto la segunda como la tercera columna de los verbos. En este tiempo verbal necesitamos prácticamente los dos. ¿Por qué? Porque el pasado perfecto, claro, es que es junta el pasado con el perfecto, ¿no? Entonces, tenemos este es el tiempo de ahora, ¿vale? Este es el tiempo de ahora, ¿vale? Entonces, la acción que está más cerca, la acción que está más cerca de la hora es el pasado simple. La acción que está más lejos de la hora es el pasado perfecto, que es el to have en pasado más el participio pasado. Y ahora lo vamos a explicar, este tiempo verbal. Vale, pues entonces, en el pasado simple vamos a necesitar la segunda columna y en el pasado perfecto vamos a necesitar la tercera columna. Entonces, ¿qué auxiliar vamos a necesitar? Pues had, porque es el verbo to be en pasado. O sea, perdona, es el verbo to have en pasado. Y vamos a necesitar el had, ¿vale? El had, G-A-D. Entonces vamos a ver los ejemplos. Este tiempo verbal relaciona dos acciones pasadas. Como hemos visto, como estamos aquí, relaciona dos acciones pasadas. La más cerca de la hora es el pasado simple, en donde utilizamos el verbo, o sea, el to be en pasado más el pasado de otro verbo, con el ed, o con los irregulares. Y luego el pasado perfecto, que es el verbo to have en pasado más el participio pasado del verbo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí. Cuando yo ayer llegué a la estación, el tren había salido ya. Entonces, aquí tengo la acción que está más cerca, la acción que está más cerca, que es esta, el pasado simple es esta. Cuando yo llegué, es decir, la acción, es decir, yo llegué. Entonces, cuando hay un cuando, siempre detrás del cuando, siempre es el pasado simple. Entonces, arrive es un verbo regular y se le añade de a la estación, at the station, ¿vale? Ayer ya me está diciendo que es el pasado, porque aparece un when o aparece ayer, ya es pasado, con lo cual el tiempo verbal que está en cuestión lo tengo que poner en pasado. The train had already left, ¿vale? El tren ya había salido. El tren ya había salido, ¿no? Hemos dicho que el already, ¿vale?
Estas formas verbales normalmente ¿con qué? Pues como hemos dicho antes, el presente perfecto, ¿vale? El presente perfecto que también iba con el participio, ¿vale? El verbo to have con el participio también tenía already, ¿no? Y el already iba entre medias del sujeto que es de train, que es el sujeto, luego el modal en este caso, bueno, el modal no, perdonarme, el auxiliar que es had, y luego led, ¿vale? Que es el verbo salir, que esta, como es un verbo irregular, pues esta es la tercera columna del verbo, ahora lo digo, es que este verbo no significa, este verbo no es, este significado es dejar, marcharse o abandonar. Es decir, que ya se marchó. El tren ya se marchó. Pues este es, tanto la segunda como la tercera columna es la misma. Y luego el infinitivo de este verbo sería leave. Le-A-V-E. Esta frase. Después de terminar el examen, todos los demás ya se habían ido o ya se habían marchado. Vamos a poner ya se habían marchado, ¿no? Vale, entonces tenemos igual que antes, ¿vale? Igual que antes, tenemos aquí el pasado simple, ¿vale? El pasado simple, que sería esto, después, ¿no? Porque ahora vamos a ver las palabras claves que utilizamos para formar este tiempo verbal, el pasado perfecto, ¿no? Entonces, después, before, después de haber terminado, es decir, I finished el examen de test. Este es el pasado simple y luego todos los demás ya se habían ido, es decir, everyone, else, es decir, todos los demás ya, que es already, se habían ido, es have. Already, que lo tenemos que poner entre medias, left. Se habían marchado. Esta es el pasado del verbo to be más la tercera columna, que es el participio. Esto es un 1, no es un 2, ¿vale? Que corresponde aquí, a la posición de la frase, ¿no? Vale, y ahora, ¿qué cosas vamos a utilizar? Pues, por ejemplo, este tiempo verbal. Lo que pasa es que este tiempo verbal crea muchísima confusión porque también se utiliza en el futuro. Entonces, si nos ponen una fresa este tiempo verbal y nos los pone aquí, lo mismo nos lía un poco. Nos lía un poco, la verdad. Hay una frase que yo creo que hay que hablarla con ella, que bueno, intentaré. Pero vamos, que esta frase también nos puede confundir en el futuro porque dice, para cuando yo... ¿Vale? Puede ser el futuro. Para cuando yo cogí, o para cuando yo cogiera, no sé, es que yo creo que... el when, que es el cuando, el after, que es antes, y el before, que es después, pues aquí, por ejemplo, sí que se pone el pasado perfecto, ¿vale? Pero todo esto seguro con el after, ¿no? Entonces, se mezcla, como hemos dicho, la segunda columna, que es yo estuve, que es I was, ¿vale? Y se mezcla con la tercera columna, que es I have been, ¿vale? Estos dos tiempos verbales son los que se mezclan en este tiempo verbal. Entonces, el pasado de los verbos normales, ya sean irregulares o irregulares, son la segunda columna, ¿vale? Con el pasado del verbo haber junto con el participio de los verbos, es decir, con la tercera columna. Esto es este tiempo verbal, en los tiempos irregulares y el pasado normal. En su forma de construcción, que es con el de, con el ed y con la consonante más ed, ¿vale? Ya sabemos que consonante más ed, los repetir consonantes son, por ejemplo, en stop, stop it, ¿no? Entonces, aquí, pues no hay un tiempo concreto porque no está el ing. No hay un tiempo concreto porque no está el ing. ¿Vale? Que eso es una de las características también para identificar si es continuo, ¿no? Que aparezca un tiempo concreto en la frase, ¿no? Entonces, cuando yo fui al examen, coma, ya había terminado, ¿vale? When I got, es decir, get, got, las dos columnas iguales, to the exam,
It had already finished, ¿vale? Este había terminado ya. Cuando yo llegué a la clase, when I go to the class, it, o sea, la clase, ya, o sea, ya había terminado. El already se pone entre el sujeto, que aquí es it has, en las dos, con el verbo en la tercera columna de los tiempos verbales, o si como estos son regulares se le añade ed. Esto seguro cae. Esto seguro que cae. Vale, entonces ahora vamos a ver estas dos juntas, que es lo más lioso, yo creo, de los tiempos verbales. Es lo más lioso, ¿vale? Para tener claro estas dos cosas. Porque aquí hay cosas bastante claras. Mirad, en el pasado perfecto están juntadas las dos columnas. En una misma frase puedo tener dos frases del pasado. Una, el pasado simple, que es la más cerca a la hora, y luego está la más lejos, ¿no? Vale, entonces, en el pasado perfecto progresivo, ¿vale? Lo que hacemos es que vamos a coger lo que ya habíamos dicho en el... Mirar, aquí se ven las formas verbales bastante claras, ¿no? El pasado perfecto progresivo sería un presente continuo, pero en pasado. Es la misma construcción. Si lo vemos aquí, es la misma construcción. Aquí, en vez de ser el PP más el have has más el been más el verbo en infinitivo y ing, aquí tenemos que está el had, el verbo to be en pasado, más el been más el verbo en infinitivo más ing. Es decir, el PP más el had más been más verbo en infinitivo más ing, ¿vale? Es que es este, pero en pasado, ¿no? Vale. Entonces, aquí sí necesitamos estos verbos, porque vamos a utilizar la segunda columna, porque va a estar relacionada con el ahora, y va a estar relacionada primero el pasado simple, y después va a venir el pasado perfecto progresivo. ¿Qué auxiliares utiliza? Pues utiliza el had con el been. Y entonces vamos a ir, mirar. El presente perfecto continuo es una acción que está relacionada con el presente, ¿vale? Es, digamos, que relaciona algo que ya ha pasado, ¿vale? Pero que sigue estando. Luego, el pasado perfecto relaciona dos acciones pasadas y el pasado perfecto progresivo, dos acciones pasadas, pero con tiempo. Entonces, aquí la palabra clave va a ser el got. O sea, perdonar, el for. Como hemos visto antes, cuando yo llegué a casa, mi hermano había estado corriendo durante 5 horas. Pues este for, durante 5 horas, ya me dice que le tengo que poner... ya le tengo que poner el ¿no? Ya tengo que poner el verbo con 18, ¿no? Ya tengo, había estado, porque además es, en vez de ha estado, es había estado. Esa es la traducción, ¿no? Entonces, o sea, cuando I got home, my brother had been eating for 5 hours. Vale, entonces aquí igual, ¿no? Existen las mismas formas. Es para cuándo, by the time, para cuándo, el for sobre todo. Yo diría que la clave es el for en este tiempo verbal y en el pasado perfecto el after, ¿no? Pero claro, las dos las tenemos, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Algunas cosillas como son estas palabras claves que las tenemos que hacer así. Entonces, en este tiempo verbal, en el pasado perfecto progresivo, ¿qué mezcla? Pues mezcla el yo estuve en pasado, es decir, I was were, ¿no? Con el había estado corriendo, es decir, con el verbo to have y el participio del verbo ser, que es been, y luego el infinitivo con el ing, ¿no? Entonces, primero esto y después esto, ¿no? Vale, entonces,
El pasado de los verbos normales, ya sean irregulares, o sea, mezcla el pasado de los verbos normales, ya sean regulares o regulares, de la segunda columna, recordemos, segunda columna, hasta aquí es lo mismo, ¿vale? Con el pasado del verbo haber junto con el participio del verbo to be, siempre, seguido del verbo en infinitivo en su forma continua de la acción ing. Esta es la diferencia, ¿no? Aquí, en el pasado perfecto, se mezcla con el participio de los verbos, es decir, la tercera columna, y sin embargo, en el pasado perfecto progresivo se mezcla con el participio del verbo to be, es decir, la tercera columna que es been, siempre seguido del verbo en infinitivo en su forma continua de la acción ing. Entonces, digamos que el pasado perfecto, aquí no hay un tiempo concreto porque no está ing, pero aquí sí. Entonces, el for aquí juega un papel muy importante, el for aquí, ¿vale? Porque sí que es verdad que aquí dice que se utiliza para un tiempo presente en el día o para un tiempo concreto, ¿no? For afternoon, pues eso, los días de la for 9, for 9 años, for 9 years. Vamos a relacionar esta frase, vamos a ver esta frase y luego nos vamos a meter con alguna cosilla para repasar. Ya que estamos con esto, vamos a repasar alguna cosa importante que sí que creo que va a preguntar bastante. Como ya veis aquí, que están señalizadas algunas cositas que son importantes. Entonces, en esta frase, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, hemos dicho que cuando aparece when, y aquí le hace falta una N, se pone en pasado simple. Entonces, aquí pondría arrive y nosotros teníamos que añadirle la D, ¿vale? Cuando nosotros llegamos a España, al aeropuerto, ¿vale? La administración nos dijo, es decir, nos dijo a nosotros, que ellos, that they have lost. ¿Por qué? Porque se había perdido, ellos habían perdido nuestro equipaje, ¿vale? Es decir, our language. Ahora vamos a ver cositas que vemos aquí en estas frases. ¿Qué vemos? Vale, pues lo que quiero identificar son los verbos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el infinitivo, ¿vale? El infinitivo de este verbo que es llegar. El infinitivo de este verbo que es lose, que es perder. Y el infinitivo de tell, que es llamar. Entonces, la segunda columna, que es el pasado, ¿vale? Tenemos un verbo que es regular, que es arrive, que se le añade simplemente la D, y luego tenemos dos verbos que son irregulares, que es lose, que tanto la forma, la segunda columna del pasado como la tercera columna del participio es la misma, es los, L-O-S-T, que es perder. Y lo mismo me pasa con tell, que es llamar, que la segunda y la tercera columna, la segunda que es el participio y la tercera que es, la segunda que es el pasado y la tercera que es el participio es tol. Entonces, ¿qué me llama la atención? Pues aquí vemos los pronombres posesivos, por ejemplo, este, me llama la atención este, ¿no? Que es aquí, ¿no? Entonces, los pronombres posesivos que me están refiriendo, que ahora vamos a desglosar qué me dicen y para qué se usan, ¿vale? Aquí dice su equipaje, ¿no? Que ellos habían perdido nuestro equipaje, perdón. Ellos hayan perdido nuestro equipaje. Entonces, cuando esto está antes de un sustantivo, se refiere al verbo de la frase. Es decir, cuando nosotros se refiere al verbo de la frase, está relacionado, ¿vale? Pero el truco es este, que va delante de un sustantivo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, los pronombres posesivos serían mi, con i latina, que sería mi, mis, your, que sería tú, sus, his, que sería su de él, her, que sería su de ella, o al revés, su de ella, her, his, por el orden digo, its,
con S, que es su de ello, que se refiere a objetos y animales, y our, nuestro, nuestra, que se refiere a we. Bueno, estos se refieren a, realmente hace referencia, ahora veremos cosillas. Y their, que es su, sus, de ellos o de ellas. Regla gramatical de los pronombres posesivos. Por lo general se colocan antes del sustantivo al que pertenecen, ¿vale? Entonces aquí sería or, langues, nuestro equipaje. Veis que aquí he puesto nuestro y aquí he puesto su. Ahora vamos a ir a otros pronombres, ¿vale? Ahora vamos a ir a otros pronombres que indican posesión, ¿vale? Se colocan después del verbo to be, se colocan después. Entonces, claro, aquí sería, el equipaje es nuestro. Y en este sentido ya no nos referimos a our, sino nos referimos a ours con S, porque eso es como posesión. La S en inglés significa posesión, es una S de suyo, ¿no? Entonces, voy a hacer una conjugación para saberlo y un poco, ¿vale? Entonces sería el pronombre personal que va acompañado con el sujeto, el verbo to be, y después lo último sería la forma de posesión que va detrás del verbo to be. Por ejemplo, claro, aquí yo estoy poniendo, claro, pues estoy sustituyendo de language, language, vamos, lo estoy sustituyendo por este, ¿no? Lo estoy sustituyendo por esto, ¿no? Por estas cositas que estoy viendo, ¿no? This bus, this pen, das jacket, the cat, the dog wagged, the case, this house, those, because. Vale, pues todo esto, ¿vale? Todo esto es un sujeto. Todo esto es un sujeto, ¿no? Y luego sigue el verbo to be, ¿vale? En sus formas, en el tiempo verbal que le corresponda, ya sea singular o plural, y luego están las formas del pronombre. Entonces, el mine sería mío, mío o mía, ¿vale? Is mine. Y ya está, y se acaba la frase. Se acabó. Es mío. Se acabó. Vale. Esta es, ¿no? Sería esto, esta, es mío. O sea, este libro es mío. Esta casa es mía. Este bolígrafo, this pen, es tuyo, tuya, suyo, suya. Es decir, yo, urs, terminado en S. Esta chaqueta es suya o suya de ella. Vale, aquí lo he cambiado. Es suya de ella. The cat, el gato, es suyo de él. His. Luego, el rabo del perro, o sea, este es el rabo del perro. Aquí se refiere al perro, se refiere al rabo, ¿no? Entonces dice suyo, suya, pero es de ello, animales o cosas. Luego, las llaves de case son tuyas o suyas, es decir, yours, con S. Esta casa es nuestra, nuestro, ¿vale? This house is ours, con S. Esos o esas, es decir, those, bicicletas son, porque es plural, entonces la forma verbal de verbo to be que va antes del pronombre de posesión, ¿vale? Va en función del sujeto. Si el sujeto va en plural, pues el verbo va en plural. En este caso dice, esas bicicletas, bicycles, son suyas, suyas de ellos. Entonces sería theirs, Theirs. Pero siempre va al final de la frase, ¿vale? Entonces, en función de si utilizamos plural o singular, pues vamos a utilizar is
y are. Es decir, los tiempos verbales que van con is serían this, that, porque significa this es lo que yo tengo en la mano, es esto, esta, es decir, esto que tengo aquí, esta foto, este bolígrafo, es con ese. Y luego, eso es cuando yo señalo. Cuando yo señalo, digo, ese de allí es mi hermano. Esa de allí es mi bici. Es that. ¿Vale? Y luego, el plural de this es these, que significan estos. Es decir, que si tengo dos bolígrafos, diría, estos bolígrafos, these pens are mine, ¿no? Porque es plural. Dos, ¿no? Y luego el plural, o sea, el plural de that, que es those, ¿vale? Que serían esos, esas, o refiriéndose a aquellas de allí. Tú señales, dice, aquellas de allí son mis hermanas. Entonces ya le pongo el are. También a veces le siguen a las preposiciones que es of, ¿no? Que es de. También le siguen, por ejemplo, dice un amigo mío, a friend of mine. También otro tipo de pronombre, ¿vale? Que no es el que hemos visto anteriormente, ¿vale? No es el que hemos visto anteriormente, porque el que hemos visto anteriormente hace referencia a una posesión, ¿vale? Y sobre todo hace referencia a la posesión de la persona en cuestión, ¿no? O sea, hace posesión al pronombre personal, en vez de poner otra vez y repetir a la persona, ¿vale? En vez de decir es de Pedro, pues dice es de él, ¿vale? Es suyo, ya está. Pero aquí tenemos otro tipo de pronombres, ¿vale? Que se ponen cuando van acompañados de verbos o adjetivos que sustituyen, como dice aquí, que hacen función de sustantivo, ¿vale? O gerundios, y es un verbo que va en gerundio, pero es como si hiciera referencia, pues eso, a un adjetivo. Entonces dice, aquí se refiere a sus habilidades culinarias, ¿no? His cooking is skilled. O aquí, mi piscina. Entonces se pone mi swimming pool. Ahora vamos a ir a los pronombres objetos, ¿no? A los pronombres objetos cuando me dice a mí, me, ¿no? A mí, me. Pues por ejemplo, es me, ¿vale? Me se usa para reemplazar el objeto directo o indirecto cuando el objeto soy yo. Entonces a mí me dice esto que él me dio el libro. He gave me the book. Él me mostró su nariz. Mirad que aquí está mezclado también su de él, su nariz. Pero la nariz, scar. Bueno, ya vamos buscando para vocabulario. Scar, claro, es un sustantivo. Entonces, al final, su nariz, pues ya está, es su nariz. Se tiene que poner anteriormente la nariz. Por eso dice, ¿no? Él me mostró a mí, cuando hace referencia a yo, que estoy hablando yo, hace referencia a mí, pues él me mostró a mí me mostró su nariz. El siguiente tiempo verbal, you, ¿no? Se usa para reemplazar el objeto directo cuando está sustituyendo a tú o usted, ¿no? Entonces dice, se traduciría como a ti, a usted, te o le. Entonces dice, yo le vi en la tienda. Además, es saw, que es el pasado de sí, de ver. Igual que gave es el pasado de dar. Igual que aquí, ella tocó el pasado de touch, o sea, tocar, ¿no? Y este es regular porque se de, y entonces se dice, ella te o le tocó en el hombro. Onde, o sea, encima, porque le tocó encima, sobre el hombro, le tocó sobre el hombro. On the shoulder.
Otro pronombre objeto, him, de él, ¿no? Se usa para reemplazar el objeto directo o indirecto cuando el objeto es de él. Entonces se dice a él lo le. Se traduciría así. Dice ella le dio le. Ella le dio a él, ¿vale? No, ella le dijo tol, ¿vale? La segunda columna, ella le dijo la segunda columna, ¿vale? Le dijo en pasado, la segunda columna. Ella le dijo las noticias de news y luego dice ellos lo ayudaron, es decir, ellos, they, helped, y con ed, esto es un verbo regular, a él, o sea, ellos lo ayudaron a él, o ellos le ayudaron, porque se puede poner lo o a él, o dice ellos a él le ayudaron, también se lo podemos traducir así, ellos a él le ayudaron con su brazo roto. Aquí brazo, ¿vale? Aquí brazo igualmente, roto ar, pero brazo, no, perdonar, roto es broken, ar es brazo. Su, que es su de él, his. ¿Qué es la diferencia? Porque aquí justo también cuando en el pronombre objeto cambia esto. Se sustituye el his por el him. Aquí se ven los dos perfectamente. Esto puede ser una pregunta tipo test. Diferencia con el pronombre objeto. El pronombre objeto, que es que está refiriéndose al pronombre personal a que se hace referencia, va detrás del verbo. Sin embargo, el pronombre posesivo, es decir, his, por ejemplo, va antes del sustantivo. Bueno, vamos a ir con her. Aquí dice, se usa para reemplazar el objeto directo o indirecto cuando el objeto es de ella y se le dice a ella, ¿vale? La le. Dice, ellos la invitaron. Es que va justo detrás del tiempo verbal. La invitaron a la fiesta, to the party. Y justo lo vemos otra vez, es la segunda columna. Él la dio, es decir, he gave her. Ella, o sea, él la dio un beso a kiss en la mejilla. On the cheek. On the cheek. Vamos con it. Se usa para reemplazar el objeto directo o indirecto cuando el objeto es una cosa, un animal, un concepto o una idea, ¿no? Entonces dice, a ello lo le. Dice, el gato le persiguió. ¿Quién le persiguió el gato? It. Esto, ¿no? Le persiguió. Lo persiguió. Pero va detrás del verbo. En pasado también. The doctor examined it careful. Cuidadosamente, ¿vale? Cuidadosamente. Entonces, el médico lo examinó cuidadosamente refiriéndose a un órgano o una parte del cuerpo, ¿no? Porque claro, es una cosa y eso no tiene una cualificación nada más que esto. As, que es lo que hemos visto de nosotros. Se usa para reemplazar el objeto directo o indirecto cuando el objeto somos nosotros. Entonces, a nosotros, a nosotras. Por favor, please. Danos, give us, danos, un poco, some, un poco más de tiempo, ¿no? Some more, más, un poco más de tiempo. Ellos nos ofrecieron un asiento, dice. They offered, terminado en ed, us, nos ofrecieron un asiento, a seat. Seguimos con you, con y con then. Los tengo un poco desordenados porque este tendría que ser antes el you, pero bueno. El you se usa para reemplazar el objeto directo o indirecto cuando el objeto sois vosotros o ustedes. Entonces se traduce como a vosotros, a ustedes, os o les. Entonces dice, ¿puedo ayudaros o ayudarles con sus bolsas? Can I help you with yours bags? Es decir, que es que sus bolsas, yours, porque sus, o sea, le tengo que añadir una S y va antes del sustantivo. Dice, ¿puedo mostraros o mostrarles mi nueva pulsera? Can I show? Es decir, show en el pasado del verbo ver, see, you. Mostraros a vosotros. ¿Puedo mostraros a vosotros mi new
pulsera, que es bracelet. Them se usa para reemplazar el objeto o el objeto directo o indirecto cuando el objeto es de ellos. Entonces dice, a ellos, les. Dice, ella los llamó la pasada noche. Si collets o gallet, then last night. Aquí lo que nos tiene que quedar claro que los pronombres objetos se ponen detrás del verbo y por lo que estamos viendo, todos están en pasado. Entonces, pues se pone detrás del verbo. Ella, menos uno que hemos visto anteriormente, todos están en pasado, todos los ejemplos. Ella les entregó las vendas. Sie handelt den de Bandages. Bueno, entonces ahora vamos a repasar un poco qué funciones gramaticales tienen los pronombres, ¿vale? Pues pueden ser como sujeto. Por ejemplo, él corre, simplemente. Él. Pronombre sujeto, pronombre personal. En este caso he puesto él, G. Pueden ser como objeto directo. Como objeto directo significa que dice yo lo veo, es decir, que va detrás del verbo. Objeto directo, va detrás del verbo, ¿vale? Yo lo veo, yo le vi, ¿vale? Yo le vi. Luego, como objeto indirecto, ¿vale? Como objeto indirecto es que va delante de un sustantivo, ¿vale? Va delante de un sustantivo. Pues aquí dice, él me dio el libro a mí. Ella me dio el libro, ¿vale? Hace referencia a quién, a yo, ¿no? Esto en una frase se ve bien, pero vamos, esto es para que veamos cómo van, cómo están colocados. Y luego dice, como pronombres, ¿no? Siempre van detrás del verbo to be, siempre van detrás del verbo to be, ¿vale? Entonces dice, this book is mine, este libro es mío. Entonces con este cuadro, pues perfectamente ya, lo que pasa que hay que saberse, o sea, hay que aprenderse todos los pronombres. Es que no hay más, hay que aprendérselos. Bueno, pues ya hemos repasado los tiempos verbales que queríamos repasar, el perfecto, ¿vale? En todas sus modalidades. Y muchísimas gracias. Os dejo el cuadro para que podáis copiarlo y tenerlo todo junto. Como digo, es un folio, o sea, es una estructura que prácticamente es más de medio metro, por ancho, por altura. Y espero que os sirva como a mí me ha servido para identificar perfectamente cómo es una frase y dónde tal y las palabras claves y cómo construirla y lo que significa. Muchísimas gracias por vuestra atención.